Bueno, sobre el tema de la casación del expresidente Martinelli, me acompaña Roniel Ortiz, parte de su equipo legal y que todos los miércoles pues, pueden ver aquí hablando de este caso. Ronnie, porque ayer en Entre Líneas, una extensa entrevista con el abogado Carlos Carrillo, quien hondó sobre todas las ilegalidades que ha habido a través del tiempo en este caso. Bienvenido Sí. como siempre y buenos días. Buenos días, Fernando. En efecto, mira, muy interesante la entrevista de Carlos Carrillo. Nosotros por nuestra parte tenemos nuestras posiciones y es de nuestro deber. Y es lo que hemos venido haciendo incluso cuando estábamos trabajando en el programa, de ilustrar a la ciudadanía que este caso en particular, igual que el caso de Brecht, son casos de una vergüenza jurídica nacional. O sea, esto es un mal ejemplo a las personas que vienen a invertir en este país, porque aquí no hay seguridad jurídica. Estos dos procesos, particularmente, son dos procesos que estaban dentro de lo que establecía el Tratado de Extradición de 1904. Entonces, que los jueces, los magistrados se hayan prestado y que estemos ahorita desgastando el sistema de administración de justicia con tantos casos que realmente deben estar surtiendo sus efectos de forma correcta, todo se ha manipulado para, al final del camino, tener a Ricardo Martinelli en este viacrucis que lo pone en desventaja con el resto de los candidatos a presidente de la República para la campaña del 2024. Sí. Porque él tiene que, mientras que los demás están viendo cómo hacen política, Ricardo tiene que estar viendo cómo se defiende de algo que es ilógico. Esto no tiene ni ton ni son. Mira, ha habido tantas trampas. El gobierno de Varela, que fue el que inició esto con Picuiro, con Kenia Porcel y con un montón de fiscales corruptos que se prestaron para estas cosas, armaron un solo expediente. Si el gobierno panameño hubiese querido pedir 5 extradiciones, nada los limitaba para eso, Fernando. Sí. Ellos solamente se dedicaron a hacer el caso pinchazo porque estaban 100% seguros de que toda la manipulación, la ilegalidad, la plata que le han regalado al testigo Ismael Pití en ese proceso, durante todo el tiempo, él sigue cobrando. Él sigue cobrando. Él sigue cobrando porque el otro caso está suspendido. Mientras que el caso siga suspendido porque los otros señores no han ido a juicio, entonces el tipo sigue llenándose los bolsillos de plata de los fondos del Estado panameño. Eso es un peculado. Peor aún, luego de lo que sucedió en otros juicios, ese testigo debió haber sido relevado de ese cargo y esos dineros debieron haberse parado, pero no se hizo. En relación a este caso particular, la gente hay que explicarle qué es lo que ha sucedido. Se dio un juicio, se dio una condena ilegal, pero una condena, se dio una apelación, se mantuvo la condena ilegal, pero se mantuvo, y lo que venía entonces era presentar un recurso extraordinario de casación. En efecto, para que se presente un recurso de casación, primero se le anuncia al juez de la causa, una vez que el expediente regresa, se le pone en conocimiento que regresó el expediente, el juez abre un periodo y de ahí tú tienes para notificarte y dices anuncio casación. Una vez que eso se dé, te dan un periodo de tiempo para que tú sustentes, que es lo que nosotros venimos peleando. ¿Qué venimos peleando? De que el tiempo para sustentar en base a la historia, no por el caso de Ricardo Martinelli y el caso de Ubine, por la historia jurídica de la República de Panamá, por lo que establece el Código Procesal Judicial y el nuevo Código Procesal Penal, toda la vida, en una casación, haya 1, 5, 10 o 20 personas, lo que se establece en la norma es lo siguiente. Usted anuncia el recurso, le dan a usted un periodo de 15 días para que usted sustente. Durante esos 15 días que le dan para que usted sustente, el tribunal tiene que entregarle a usted el ejemplar completo, original del expediente. Y es aquí donde viene la maraña de trampas que han venido haciendo. ¿Qué resulta ser? Que en primera instancia, un magistrado del segundo tribunal superior dice, no, yo voy a dar 15 días, pero voy a dar 15 días comunes. Esto porque ellos están tratando de recortar los tiempos judiciales, claro, para tratar de inhabilitar a Ricardo Martinelli. O sea que si habían 7 personas anunciando casación, eran 15 días para cada uno. Pero para poder recibir estos expedientes, había que revisar hoja por hoja, tomo por tomo, y determinar que se lo estaban entregando completo. ¿Qué determinó el magistrado Mata? Agarró y determinó de que se le iba a hacer entrega a los abogados el expediente digital. ¿Cuál fue la sorpresa que se dio? Que cuando se recibe el expediente digital, Carlos Carrillo, Alfredo Vallarino y otros colegas que están trabajando en ese tema en particular, se percatan de lo que le están entregando entre digital y la verificación con lo documental, ni siquiera coinciden las páginas. Y es por esto que se presenta un amparo de garantía tendiente a que el tribunal revise que esta situación no se puede llevar como se está manejando,
simple y sencillamente porque se están prestando para cuestiones políticas que nada tienen que ver con la justicia. La justicia tiene que ser la justicia, tiene que ser imparcial, tiene que ser objetiva y tiene que ser transparente. Y eso es lo que no se ha dado en ninguno de estos casos. Entonces aquí vemos, hay un informe que se hizo y un incidente que se presentó estableciéndole a los magistrados cada cosa de lo que ha estado pasando. Una vez tuvimos que hacerlo, porque si no hacíamos el recurso y lo presentamos en los 15 días, podían declarar que nosotros incumplimos y que rehusamos la defensa. Para seguir el juego teníamos que presentarlo. Eso se presentó. ¿Qué sucedió? El segundo tribunal, que es el de descarga superior, determinó, luego de analizar el expediente y los escritos, que una persona no reunía los requisitos para subir a casación. Porque la casación se surte ante la Corte Suprema de Justicia, ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, evalúan y establecen en una resolución el caso de Ricardo Martinelli puede ir a casación. Y es precisamente a donde se dirige ese expediente recientemente y se manda a la sala penal. ¿Qué sucede en la sala penal, Fernando? En la sala penal son 3 magistrados, la magistrada López, la magistrada García y la magistrada Cornejo. Correcto. Entonces ahí se hace un reparto. Todos los casos, en todos los niveles de justicia, se hace el reparto porque no puede un juez elegir los casos que él quiere. Tiene que ser por la disposición del sorteo que se establezca a cada quien lo que tiene que tramitar. Entonces, en este caso ahora en particular, corresponderá a la Corte en el reparto determinar quién va a ser la magistrada ponente de ese recurso de casación. Esa magistrada ponente tiene que analizar el escrito de casación que ya pasó el primer filtro, verificar que lo que se establece ahí como errores en apreciación de la prueba que han incidido en los dispositivos del fallo no fueron evaluados de acuerdo a la sana crítica como debía ser, dependiendo de los diferentes puntos que se utilizó para sustentar el recurso de casación. Una vez esta magistrada termina de hacer este análisis, entonces ella tiene que elaborar un proyecto en el que ella va a determinar si lo que estableció la defensa de Ricardo Martinelli es correcto y si es procedente, entonces el determinar cuál es su posición con relación a esa petición. Una vez eso se establezca, ella tiene que exponer a correr su proyecto ante las otras 2 magistradas, las cuales pueden acogerse a lo que dijo ella o pueden modificar o simple y sencillamente se pueden oponer a lo que se está estableciendo. Si se oponen, tendrían entonces que hacer un nuevo proyecto para que entonces hagan otro ponente, le tomarían la ponencia, otro ponente y entonces se hace otra postura que va al análisis de los 3 magistrados. Entonces ya lo que se decide en base a eso es lo que se va a entrar a analizar por parte de los 3 magistrados. Una vez tomen una decisión, se hace un fallo, lo tienen que firmar todo y entonces lo que se determina que sucedió. Ahí no se acaba todo. Aquí sigue, en base a lo que establece el código, un recurso de revisión. En caso tal que se falle algún exabrupto jurídico. Yo no creo, Fernando, luego de haber observado y analizado la postura de la Corte y de todos estos magistrados con relación al caso de la minera, donde decían que había corrido mucho dinero, que había mucha corrupción, al final del camino la Corte se dio cuenta que no valía la pena seguir desgastando el sistema de administración de justicia con cosas ilegales o fuera del orden establecido en los códigos de la República de Panamá, violando la Constitución, violando el derecho de los panameños a tener una vida sana. Entonces, yo creo que bajo la prima de ese mismo ejemplo, estos magistrados ya deben estar conscientes de que aquí primero están ante un proceso que están desgastándose ellos mismos como administradores de justicia, porque ese expediente no hace absolutamente nada ahí. Ese expediente debió haber sido archivado por el principio de especialidad. Por eso es que cuando yo hago las gestiones, Fernando, del principio de especialidad ante la Cancillería, yo hago unas preguntas básicas. Dígame si la jueza Loíza pidió o notificó, pidió una excepción al principio de especialidad. La Cancillería dice absolutamente no. Ante nosotros no se ha hecho absolutamente nada. Diga si la jueza Loíza le ha comunicado a esta Cancillería y al gobierno de los Estados Unidos que el señor Ricardo Martinelli no tiene principio de especialidad. Dice, diríjase ante la jueza a que se hace referencia para que ella le conteste esa pregunta. Entonces, la señora Valoisa se dio el lujo de no querer recibir la solicitud. La metimos por la Corte, pero se rehusó a no contestar la solicitud porque ella dice que ella unilateralmente tomó una decisión en unos fallos que luego yo los analicé. En un fallo dice, hay sustracción de materia,
en el otro rechaza por inadmisible, en el otro dice que hay un error en lo que se pidió y lo que se decidió. Entonces, a ciencia cierta, esa era una decisión, el principio de especialidad era una decisión, Fernando, única y exclusiva a través de los canales diplomáticos, que la única que la podía hacer era la juez Valoisa. Encaminar una petición de sección hacia la Cancillería, hacia la Fiscalía de Asuntos Internacionales. De la Fiscalía de Asuntos Internacionales tenía que encaminar esa petición de sección ante la Cancillería de la República de Panamá. La Cancillería de la República de Panamá tenía que encaminarla a la Embajada de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos tenía que encaminarla al Departamento de Estado y a su vez hacerlo llegar al Departamento de Justicia y ir directamente ante el juez del Tribunal del Sur de la Florida, que fue el que concedió ese principio de especialidad, porque así son las reglas de derecho internacional. Panamá, y lo hemos traído muchas veces en nuestro programa, hemos traído documentos donde otros países a los cuales Panamá le ha cedido en extradición personas que, vamos a suponer, lo extraditaron por un robo en un banco en Sudáfrica. Entonces los sudafricanos se lo llevaron. Panamá concedió la extradición. Pero la concedió dando las pautas del principio de especialidad. ¿Qué significa eso? De que solamente prima el derecho de ese delito por el cual se pidió, que era el robo. Sí. Ellos han pedido, oh no, nosotros ahora queremos matar a esta persona porque le queremos aplicar la pena de muerte. Ellos han hecho todo el camino diplomático hasta Panamá y Panamá ha contestado, no accedemos a esto, simple y sencillamente porque se dio un principio de especialidad y usted no pidió una extradición por este delito. Es lo mismo, uno de los pocos casos donde se dio este fenómeno que Panamá accedió, fue un caso manipulado por el entonces presidente Juan Carlos Varela con la intención en su momento de poder cautelar el helicóptero de los hijos del señor Ricardo Martinelli. Él hizo a cambio de que la Cancillería de Panamá accediera a la extradición por otros delitos que no había sido pedido el gobernador de Quintana Roo. No recuerdo el nombre del señor, Carlos Carrillo fue el abogado, y existían esos precedentes. El único precedente existente. Pero entonces Ricardo Martinelli, jugado 2 veces, vino a correr la especialidad. La especialidad entró a regir, según lo que se nos certifica la Cancillería, en un documento que le contestaron a Luis Eduardo Camacho Hijo, dice, entró a regir el día que el señor Ricardo Martinelli puso un pie en la República de Panamá. Lo dijo el propio Jerónimo Mejía. Lo han dicho 5 jueces de garantía. Lo han dicho un fiscal, hizo 5 certificaciones. Entonces, la única excepción que se pidió en su momento, la pidió el exfiscal Mendoza. Él pide, y yo fui a hablar con él en su momento y le pregunté, ¿por qué estás pidiendo esto? Sino lo que pasa es que este es el único mecanismo que puede existir, porque no existe otro mecanismo que no sea una autorización del juez que dio el principio de especialidad, porque nada más puede ser por esa causa en particular. Entonces, ¿qué resulta ser? Que eso no les importó. Eso, a partir de ese momento, todos los expedientes debieron haber sido cerrados y se le pidió a la Corte en su momento, cierren los expedientes. Los expedientes no fueron cerrados. Todavía existen 5 o 7 procesos abiertos y esta es una flagrante violación al Tratado de Extradición de 1904, que es una ley de la República, que es parte de la convencionalidad por la cual se rigen los estados. Panamá no puede ser el ridículo jurídico de que no, si estamos firmando un tratado de extradición, pero bueno, acá hacemos lo que nos da la gana porque el político de turno nos acaba de pedir que rompamos o arranquemos las páginas de ese código porque queremos que las cosas sean de esta manera. Eso no es un Estado democrático de derecho. Y eso es lo que la defensa de Ricardo Martinelli ha venido peleando desde el día 1, de que se cumplan los requisitos que establece la ley. No puede existir, y siempre lo hemos dicho, un código judicial o un código procesal penal para la familia Martinelli, para Ricardo Martinelli, para las empresas de los Martinelli y otro para el resto de la República de Panamá. Eso es violatorio de todos los derechos humanos de cualquier persona. Ricardo Martinelli fue juzgado 2 veces, sí, por la misma causa. Esa es una provisión constitucional. Incluso, Fernando, cuando se dio la anulación por la casación del caso Pinchazo, los magistrados determinaron que los delitos contra la administración pública, que era interceptación y peculado de uso de las supuestas máquinas pinchadoras, los eliminan del caso, porque ese fueron los requisitos que Harry Díaz, dentro de su maleantería y dentro de su ignorancia galopante en ese cerebro vacío que tenía y que nunca aprendió en la Corte Suprema de Justicia, agarró y emitió esos otros 2 delitos porque la extradición no la iban a conceder. Ahora yo entendí después de mucho tiempo por qué la juez Cook, cuando le otorga la fianza a Ricardo Martinelli, le dice algo muy especial. Y dice, mire, señor Martinelli, yo le estoy otorgando esta fianza. Y yo estuve en ese juicio. Y se la estoy otorgando, pero existe lo siguiente.
esta extradición usted la puede ganar. Para que un juez de los Estados Unidos te diga una cosa como esa, Fernando, que lo escuché con mi propio oído, y me lo tradujeron hoy mismo el licenciado Alejandro Pérez, es porque tú tienes toda la oportunidad. ¿Por qué? Porque sabían que por los delitos que estaban, interceptación y seguimiento ilegal, por esos delitos no se podía dar una extradición. Entonces ellos inventan los delitos contra la administración pública en la modalidad de peculado. ¿Pero qué sucede? Mira tú la ilegalidad hasta dónde van. En ese caso en particular se da que quitan los dos delitos, pero los dos delitos por los cuales juegan a Martinelli todavía es una violación mucho más flagrante a todo, porque ¿qué sucede? Dentro del catálogo que establece la Constitución Política de la República de Panamá. ¿Por qué se puede jugar a un expresidente? ¿Por qué se puede jugar a un expresidente en uso de sus funciones? No estaba ninguno de esos dos delitos. Entonces, ¿hasta cuándo los administradores de justicia, los operadores de justicia van a permitir que los políticos quieran estar haciendo cosas que no se deben porque estamos destruyendo? ¿De qué sirvió hacer un código procesal penal, una justicia de un sistema penal acusatorio, si llegaron estos de ahora fueron mucho más corruptos que Varela, que Picuiro y que Kenia Porcel? Estos se llevaron por pecho todo. Activaron dos procesos que no tenían de ser, razón de ser. Y yo no sé si tú te acuerdas en una ocasión que yo dije aquí en este programa, en una reunión que estaba el vicepresidente, dijo, recién acababan de subirse al trono, ajá, yo me voy a encargar que Ricardo Martinelli no corra. Y yo lo dije, eso me busqué un grave problema en aquel momento porque todo el mundo decía que eran fuerzas aliadas y que ellos iban a colaborar para que nada. Esto han sido peor que eso, esto han ido mucho más allá que cualquier cosa, han violado la ley flagrantemente, le han violado los derechos a Ricardo Martinelli de forma flagrante. Para los familiares de Ricardo Martinelli, para Ricardo Martinelli, no existe el doble juzgamiento, no existe la violación al debido proceso, no existe la violación al derecho de defensa, no existe los abusos a los derechos humanos. Entonces, ¿qué clase de justicia es la que se propone en un país como este? Yo fuese un extranjero que vengo a invertir a Panamá, primero voy a un psiquiatra para que realmente me haga despertar de ese sueño ilógico de que este es un país productivo. Porque un país donde no hay seguridad jurídica, no hay absolutamente nada. No hay inversión. Así es, Ronnie. Roniel Ortiz, gracias y feliz Navidad a ti, Ronnie. Igualmente, igual felicidades a todos los oyentes.